No vamos a hablar nosotros también de este tema, pero con un especialista, en este caso el doctor Jorge Monastersky, que es abogado penalista y que es uno de los primeros, si no el primero, en haber conseguido una condena por violencia de género. Ahora se lo vamos a preguntar a él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Marina, gusto saludarte a vos y al equipo. Igualmente, igualmente. Vos sos pionero en esto de conseguir condenas por violencia de género, ¿no? Denominada como tal y puesta en valor, ¿no? Hace varios años, me acuerdo, hasta un caso de mucha repercusión, que era Ponce, el imputado, y Susana Leiva, apenas se había incorporado como los agravantes de femicidio el artículo 80, con prisión perpetua conseguimos la primera condena por femicidio en Argentina. Claro, sí, yo me acordaba de ese tema, me acordaba de tu lucha en este sentido. Contame, ¿cómo encuadrarías este caso? Viste que primero hay una discusión en relación al fuero al que le corresponde seguir la causa, si será el penal federal de Ercolini, si tendría que pasar a la justicia ordinaria, a la justicia de San Isidro. ¿Cómo ves el tema de la jurisdicción y en qué medida influye, no sé si decir como agravante, pero te lo digo así en criollo, el hecho de que estemos hablando de quien era presidente de la Nación en ejercicio? Está muy bien tu pregunta. Mira, vamos a ver la génesis de esto. Esto empieza con el marco de una investigación del doctor Ercolini, juez federal, en lo que es una investigación por cohecho y por acciones de alguna manera irregulares de seguros, sí, en el cual se hacen unos secuestros de celulares, en los cuales está la secretaria de Alberto Fernández. Luego de que se secuestran los celulares, se hace lo que se llama una extracción forense, técnicamente. La extracción forense es a través de una cadena de custodia, del procedimiento reglado. Esa información se pasa como un espejo a otro disco duro, para que la gente lo entienda, y sobre ese disco se trabaja, y después se hace lo que se llama el análisis. Es decir, ¿qué contenido hay? Archivos, fotos, chat, comunicaciones y demás. El objeto procesal, como decíamos, es una causa de corrupción, por decirlo en términos claros, concretos, fáciles. Y apareció otro objeto, apareció lo que toma como conocimiento el que está analizando eso y le debe haber avisado al juez, de que hay apariencias de la comisión de un delito. ¿Qué pasa? Ese delito, lo que interpreta correctamente, es que es un delito de acción pública pero de instancia privada. Sí. Ahí el doctor Ercolini podría haber agarrado y decir, esto le doy copia a la OBD de alguna manera y yo extraigo testimonios y nada más. Lo que hizo es consultar si está la acción penal o no. Por lo que se supo periodísticamente, en primera instancia dijo que no y quedó como archivada. Archivo significa en un proceso de stand-by, Sí. No es que desistió. No. Luego salió en el domingo, hay que decirlo esto, el colega de ustedes, Claudio Saboya, una nota en un diario el domingo, en Diario Clarín, y ella el día de ayer toma la decisión de ratificar la denuncia penal e instar la acción penal. Entonces ya no entramos en la discusión si el juez puede, si la OBD puede, si es de acción pública o tiene que instarla o no, sino que hablamos directamente de que la pareja del presidente lo denunció penalmente por una serie de delitos que no conocemos todavía, que la gente lo que conoce como carátula, que en realidad se llama calificación legal, siempre es provisoria, sería amenazas, puede ser simple o coactivas, y sería lesiones leves. ¿Está bien? Bueno, lo otro que tenemos que analizar ahora es si el juez es competente o no, porque como decíamos, es un juez federal de la capital federal, sí, y esto fue en el marco del objeto de una causa de cohecho, sí, o de algún tipo de corrupción. sí. Yo entiendo que el doctor Ercolini no es competente, con el mayor de los respetos. Sí, obviamente cualquier juez puede, para preservar, dictar medidas cautelares como así lo hizo, supuesto, para generar la custodia en una persona que está en estado de vulnerabilidad y con temor, pero yo creo que tenía que inhibirse. Hay que ver ahora cuando le corrieron arriba la delegación, hace algún tipo de dictamen en estos términos, y yo entiendo que hay una discusión ahí que va a ser si
va a pasar a la justicia de San Isidro, justicia federal, o a la Fiscalía de Género especializada de Vicente López, es decir, a la Fiscalía Ordinaria, no del Fuero Federal. Yo creo que por más que fue en el ámbito de la quinta presidencial, no tiene nada que ver con el ámbito de las funciones del ejercicio del presidente. Entonces entiendo que no es la justicia federal la que tiene que intervenir, sino la justicia ordinaria. Pero es una discusión más que nada de abogados. Yo creo que el fondo de la cuestión nada va a cambiar. No creo que esto después derive en una nulidad absoluta que haga caer el proceso. Creo que es un tecnicismo que ojalá se resuelva rápido. Se resuelva rápido para que avance la causa también, ¿no? Exactamente. Ahora, Jorge, sí. Nos quedó pendiente el tema de si el hecho de tratarse de un presidente opera de alguna manera como agravante o impone la consideración de algún delito conexo al de violencia de género. No, como agravante en relación a lo que es el delito de lesiones o amenazas en sí, no. Lo que sí seguramente a la hora de lo que es la ley de protección integral a la mujer, que hace tomar este tipo de medidas cautelares en el caso de violencia de género, seguramente el juez tuvo en cuenta algo que se llama la simetría de poder. Entonces, ¿por qué la simetría de poder? Porque claramente un presidente, por más que deje, como se llama en Estados Unidos, el cargo y hoy es un expresidente, tiene conexiones con múltiples fuerzas de seguridad, un montón de acciones que hacen que la otra persona no las tenga. Se habla o se dio a conocer que también había una cuestión de violencia económica donde no tenía ningún tipo de ingreso ni manejo económico directo. Se habla de que la custodia presidencial o trascendió, era de la confianza de Alberto Fernández y ya el juez le pidió a la ministra Bullrich que cambien esa custodia y entiendo que eso ya se produjo. Pero tiene que ver con eso, con la medida cautelar de conservación, de prevención, pero no en el fondo del delito. No creo que eso tenga que ver. Ahora, y para cerrar, Jorge, y para entender, en el caso de que la justicia lo encuentre culpable, lo declare culpable, haya prueba, digamos, hay algo, no sé, de lo que se desprende del celular, de acuerdo a los colegas que tuvieron acceso al material, esto que denuncia Fabiola estaría probado, ya estaría probado solo con lo que hay en el celular de María Cantero, ni hablar que se citarán a testigos, tiene todavía que declarar Fabiola y contar la cronología de los hechos, aportar material fotográfico, audiovisual, etcétera, pero pongámosle que esto se pueda probar y no haya duda. En el caso de que hubiera una condena para el expresidente, ¿qué condena le cabe? ¿Cuál es el rango de la pena que podría caberle? Bueno, empiezo por tu pregunta para concreto. Depende de la cantidad de hechos, para no entrar en tecnicismo si es un concurso ideal o concurso real, es decir, cómo se suman los delitos. Si fueron unos hechos que fueron en días diferentes, es decir, un día la amenazó simple, por ejemplo, para que la gente entienda. Otro día una amenaza coactiva, que eso significa obligar a hacer o no hacer a alguien una cosa en contra de su voluntad. Por ejemplo, decir, si vos das o ratificás la denuncia, yo no te voy a pasar más plata. Estoy diciendo algo para que se entienda claro. Sí. Y también se comprueba que hubo lesiones, es decir, y todos fueron en días diferentes. Bueno, vas a sumar 2 años por un lado, 4 podría ser por el otro de coactiva, 2 por la amenaza simple. Entonces podríamos hablar de una condena si es acto repetitivo, diferente de cumplimiento efectivo. Obviamente, esa era la pregunta. Alberto Fernández, más allá que no es de... Esto es una cuestión que uno tiene que contestar técnicamente. Sí, por supuesto. Tiene todo el derecho a hacer un descargo en una declaración indagatoria, tiene la presunción de inocencia. Lo que tiene que acá rara vez pasa que nos encontramos con tanta prueba producida y no es que recién se inicia la causa. No. Entonces ya se parte con un gran avance, porque si eso hay que ver qué tipo de información hay en ese chat, porque ella puede, por ejemplo, tener fotos con golpes. Entonces uno puede decir, tuvo una lesión, pero después hay que probar lo que se llama la autoría, es decir, que ese golpe lo propinó Alberto Fernández. Lo que sabemos por Saboya es que a las fotos, casi como epígrafe, Fabiola le adjuntaba texto y audio explicativo de la foto. ¿Me explico? Bueno,
hay que ver si el texto y audio es de ella, es un relato de ella. Sí. Lo que hay que Es de probar ella. es que fue él, el autor material del presunto delito. Sí, y Eso no entiendo conocemos. que en ese sentido también se considera el relato de la víctima, ¿no? Que se le El da relato- mucha importancia al seguramente acá va a relato de la haber víctima. una pericia, seguramente va a haber una pericia para ver si el relato de ella es verosímil, si no fabula, que te digo palabras textuales que hacen los informes en este sentido y en este tipo de causas. Entonces, si no fabula, es decir, que su relato es creíble y que se demuestra que fue o tiene signos de haber sido víctima de violencia, y si a Alberto le ofrecen, seguramente, o le ordenan hacer unas medidas pericias psicológicas y psiquiátricas para ver si tiene un perfil Sí. de un estilo que podría haber cometido algún tipo de agresión, él se puede negar a hacerlo, pero también va a ser una presunción que va a tener el juez, un indicio más que va a tener el juez. También hay que ver si hay testigos que escucharon, Y que seguramente escucharon, los que quizá que hay. no tenían obligación, o vieron algún tipo de golpes. Hay que ver si existe algún tipo de mensaje pidiendo perdón por haberla golpeado, que los golpeadores suelen hacerlo algunas Sí. veces. El perdón después de la Sí, agresión. sí. Y es el decir, que no va a reconocimiento volver de a la suceder. agresión en el perdón, ¿no? Esto. me parece. Exactamente, entonces, estamos hablando de delitos muy complejos, de delitos que son puertas adentro, de delitos que yo entiendo por lo que se dio a conocer y respetando la presunción de inocencia, digo que ya parten con una prueba que pareciera ser robusta. Sí, sí, totalmente, total. Y me quedo con esto que decías, ¿no? Que puede llegar a una condena de cumplimiento efectivo, porque viste que se especula con, no, bueno, son de 6 meses a 2 años. No, por la No por lo acumulación que de explicábamos, hechos, Marina, claro. que pueden ser un concurso de reales, es decir, que se vayan sumando esos delitos Sí. y no que sean subsumidos en una sola figura, en un solo hecho, porque aparentemente, por lo que trascendió, son varios hechos los de violencia, Sí, no uno solo. Sí, por lo menos 2 Entonces, surgirían de los chats con María Cantero y bueno, hay versiones periodísticas que dicen que Fabiola, a su círculo íntimo, le habría dicho: es la tercera vez que me desfiguras la cara. bueno, por eso, si hablamos de poner una lesión que tiene hasta 2, una amenaza de 2 y una amenaza coactiva de 4, te imaginas que ya estás hablando de un delito alto en sus máximos y sus mínimos suben la escala. Y no te olvides también, Marina, que esto nada tiene que ver, y también él se encuentra seriamente comprometido, Claro, con la al causa de los menos para esta seguros. etapa procesal, por la causa seguros. Sí. Y uno, la primera condena podría ser en suspenso. Si uno tiene una segunda condena, siempre es de ejecución de cumplimiento efectivo. Está claro, más Entonces, el tema de la Quinta de Olivos, de la fiesta de Olivos, que en su momento se solucionó con una multa, una suerte de probation. Una extinción de la acción penal Claro, por una reparación integral del daño. Sí. Escandalosa. Escandalosa, pero que incluso podría caerse en este contexto. Pero la realidad, Marina, lo que hay que decir es que es una situación muy compleja, un delito muy complicado, donde también va a haber que investigar si había gente que estaba obligada a denunciar y no lo hizo, porque no todo el mundo que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciar, esto hay que decirlo también. Y yo creo también que cualquier tipo de defensa que se dio o se trascendió por terceros, que ella sería responsable también de algún tipo de extorsión, porque eso se lo dijo. Eso es lo que está filtrando el expresidente, a quien lo quiera escuchar, de manera absolutamente canallesca y te diría asquerosa, porque por eso la verdad, por eso te lo remarco, Marina, es un asco lo que está haciendo. Sabemos que está filtrando esta versión. Dos versiones. Dos versiones, la de la extorsión y la de que el problema es de ella. $3 millones, por un lado, periodistas muy cercanos a él, $3 millones para no hacer esto, o tenía tantos problemas de adicciones que tornó la vida de una toxicidad tan grande que finalmente perdió la cabeza Alberto. Qué asco. Por eso lo que te quiero decir, Marina, yo tengo gusto, quizá que no somos amigos, pero te conozco hace muchos años. Muchos Más de años, 15. sé la seriedad y que entendés la empatía del tema que hablas, por eso esto lo quiero remarcar. Lo que quiero decir,
si llegara a haber algo, no de una extorsión, porque es un delito también que no es correcto y es repudiable, pero algo de algún tipo de cuestión de ella que haya realizado, ella podría ser imputada de un delito, pero eso no, de alguna manera, no oprime el delito de Alberto. Claro. Y no existe en el derecho penal lo que se llama la compensación de delitos. No, Es totalmente, decir, no. eso es para el derecho civil. No compensa ni justifica, ¿no? Me parece además una canallada que habla de la condición humana de quien recurre a ese argumento, ¿no? De culpabilizar a la víctima. El que nada esconde presenta, tiene todo el derecho de elaborar su estrategia de defensa de la mejor manera que considere. Pero a mí me tocó, por ejemplo, hace unos años, más allá de haber impulsado mucho todas estas cuestiones de género y hasta proyectos de ley, a mí me vino a ver hace unos años, no sé si te acordás, Emanuel Tau, que era pareja de Miss Bolivia, que yo no sabía quién era, hasta ese momento, sí. una cantante. Sí, sí. Y mediáticamente fue la denuncia y ya mostró golpes. Yo tuve una reunión con Emanuel, me pareció que era bastante verosímil, y nosotros judicializamos, hicimos una autodenuncia para que se investigue el hecho, no salimos a decir cosas en contra, sino a defender con nuestra verdad y pedir que se investigue. Entonces, defenderse no quiere decir atacar a la víctima, hay que defenderse uno, no inventar situaciones que de alguna manera lo que hacen es exponen realmente la calidad. ¿Quién sos? Y lo mismo sufrimos mucho los argentinos, es una persona que tiene un descreimiento en la sociedad total. Entonces también eso va a ser, los jueces no son ajenos, entonces yo creo que es una persona que le va a costar mucho hacer un descargo en una declaración indagatoria. Vamos a estar atentos a cómo siga esta causa, te vamos a seguir consultando. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Un placer, Marina, vos, un saludo. Igualmente. Era Jorge Monastersky, abogado penalista, el que consiguió la primera condena por violencia de género, así denominada, en el aire del Observador 107.9. Calabró 100.